Discurso de orden del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas. Exitosa. Muy buenas tardes con todos. Señor don José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República electo. Señora doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República electa. Señora doña Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta del Congreso de la República del Perú. Señora doctora doña Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Su eminencia excelentísima don Pedro Barreto Jimeno, cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Huancayo. Señora doctora doña Luz Tello Valcárcel de Ñeco, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Señor don Piero Alessandro Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señora doña Carmen Milagros Velarde Queclin, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Señor don Nelson Chac Yalta, Contralor General de la República. Señor Alejandro Arturo Neira Sánchez, ministro de Cultura. Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, doctor don Jovián Valentín Sanginés Salazar, doctor don Jorge Armando Rodríguez Vélez. Señor don Carlos Rúa Carvajal, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador regional de Ayacucho. Señor general de la Policía Nacional, don César Cervantes Cárdenas, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señor don Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional de San Marcos. Señor don Percy Medina Macías, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional. Señora abogada doña Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Señoras miembros del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, doña Tarsila Rivera Sea, doña Mariela Noles Cotito y doña Susana Vaca de la Colina, conectada virtualmente. Hago extensivo mi saludo a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, también en el entorno virtual, tanto en el país como en el extranjero. Señoras y señores jefes de las misiones diplomáticas acreditados, así como también representantes de organismos electorales internacionales. Señoras y señores, en el Perú estamos a pocos días de cumplir 200 años de historia republicana y será el bicentenario de la proclamación de nuestra independencia, que nos encuentra en un momento de muchas dificultades en medio de una pandemia atendida ciertamente, pero de evolución incierta, y de una crisis que afecta a distintos ámbitos del devenir colectivo. Hoy, en este escenario, y con la entrega de credenciales que hoy efectuaremos al señor presidente y a la señora vicepresidenta de la República electos, el sistema electoral cumple el encargo constitucional para asegurar la renovación periódica democrática de las más altas autoridades electivas en el país. Es claro que el Perú está integrado por varias nacionalidades. Somos un conjunto multicultural, con muchas expectativas sectoriales pendientes, que para tener estabilidad requiere de un gobierno con un liderazgo basado en principios democráticos, que sea refractario a la corrupción y perceptivo de las necesidades de toda la ciudadanía. Debo repetir una vez más, parangonando la labor del sistema electoral, que hemos tomado en las dos oportunidades fotografías sin retoques o enmendaduras de las decisiones de la colectividad que acudió a sufragar en primera y segunda vuelta. Así se votó en todo el Perú.
y en la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones hemos respetado las reglas constitucionales y legales atinentes y honrado el principio de igualdad. Llegar a este instante final ha significado transitar, como es de público conocimiento, un recorrido complejo que no ha estado exento de dificultades que la comunidad nacional e internacional han apreciado. Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude, que se difundió coordinada y eficazmente, y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. La institucionalidad incide en la democracia y la hace más sólida, y ello permite enfrentar más eficazmente cualquier totalitarismo, sea cual fuere su color, y cualquier intento de quebrar el Estado constitucional de derecho. Y por el contrario, volver frágil a nuestras instituciones hace vulnerable la gobernabilidad y con ello hace frágil la paz social. Tenemos entonces que cerrar las grietas que, siendo antes evidentes, se han abierto más hondamente en estos meses en nuestra sociedad, en la proximidad del bicentenario, y el lograr restañarlas es tarea y responsabilidad ineludible de todos. El sistema electoral y dentro de él el Jurado Nacional de Elecciones ha sido atacado, pero el sistema está compuesto por un conjunto numeroso de equipos de colaboradores, fiscalizadores, administradores, abogados, periodistas, camarógrafos, ingenieros, analistas, contadores, personal de seguridad, entre otros servidores y locadores que han desplegado cotidianamente su tesonera labor en Lima y en 60 circunscripciones electorales en el territorio nacional, en varios casos por encima de las hostilidades, las estridencias, las diatribas y las amenazas. Y aquí estamos. Hemos resistido y respondido de la mejor y única forma con que podemos, con nuestro trabajo. Este proceso electoral, que debió ser una vivencia democrática leccionadora, con debate de ideas y propuestas de interés nacional, se convirtió en distintos momentos en un devenir de discursos dirigidos a instalar el mensaje del miedo y del fraude. Curiosamente, eso mismo ocurrió en otro proceso electoral en el hemisferio norte del continente el año próximo pasado y está sucediendo también en el hemisferio sur de América. Rechazo absolutamente que el sistema electoral se hubiera confabulado para defraudar o haya tolerado el fraude. La observación experta de los entes internacionales imparciales ha certificado que no hubo tal. Es de recordar que para sostener la idea del fraude se alegó que los miembros de mesa fueron suplantados por cientos o miles de personas y que las firmas de los integrantes de las mesas de votación fueron falsificadas. Sin embargo, de una simple revisión del padrón de omisos a la votación en cada uno de los casos presentados como pretendida prueba del fraude, resulta que los miembros de mesa aludidos no aparecen como omisos. Es decir, por ejemplo, que los 17 casos que fueron recientemente presentados en España y en Norteamérica, todos acudieron a sufragar y cumplieron con su deber como miembros de mesa. También se afirmó, para sostener el alegado fraude, que algunas de las actas de sufragio no estaban manuscritas, sino llenadas mediante computadora. El Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con la OMPE, se vio precisada, se vio obligada a alcanzar el dato de que en efecto algunas mesas de sufragio fueron objeto del sistema de escrutinio automatizado SEA, que es una herramienta de llenado digital de las actas de escrutinio en más de 3.000 mesas en Lima, que también ha sido empleado en procesos electorales precedentes. No hay evidencia seria de fraude. El procedimiento de nulidad de actas electorales es una incidencia breve y acotada o restringida en materias y términos, precisamente para que esta objeción no interrumpa el desarrollo del proceso electoral. La validez del voto se presume, eso dice la ley, y si se alega a la comisión delictiva, corresponde al Ministerio Público evaluar la imputación, eso también dice la ley. Sería óptimo, por tanto, que la prensa de investigación
que hace una labor seria, indague profesionalmente de manera inicial respecto de cada uno de los 39 ciudadanos miembros de mesa de la Selva y de la Sierra del Perú, cuyas firmas fueron cuestionadas y presentadas públicamente como falsificadas u objeto de suplantación, los firmantes en expedientes de nulidad ante la justicia electoral, vistos en audiencia pública en grado de apelación. Se aprecia que cada uno de ellos asistió a votar y cumplió su rol de miembro de mesa. 29 fueron titulares, ¿no? Y 10 de los restantes fueron suplentes o voluntarios. De todos ellos, 12 presentaron ante la prensa una declaración jurada de autenticidad de sus firmas y de haber intervenido en el proceso electoral como miembros de mesa. Pero también sabemos que medios como Convoca, Ojo Público y el Diario de la República han presentado más de 50 casos de personas de las zonas andinas y de la selva como integrantes de mesa de sufragio que han rechazado y además protestado por haberles incluido como parte de una conjura farsante. No hay incidente registrado en mesa de sufragio sobre impugnación de identidad de miembro de mesa y o elector. Ni se conoce denuncia por suplantación de votante ante la Policía Nacional del Perú ni ante la Fiscalía. Ninguno de los casos de presuntas firmas falsas figura en el padrón de omisos a la votación que elabora el hombre. No es razonable ni responsable pretender que un acto de simple comparación de caligrafía sustituya el fruto de las operaciones especializadas de la grafotecnia. Tampoco es legítimo acceder a la grave agresión que connotaría exponer la intimidad de los ciudadanos votantes, accediendo a sus datos sensibles en las listas de sufragio, sin la autorización de cada uno de los afectados y sin la anonimización correspondiente que proviene de un mandato de las leyes vigentes y los compromisos internacionales. Aquí, damas y caballeros, subyace un conjunto de derechos esenciales que al parecer no se han internalizado suficientemente como tales por algunos abogados defensores. Es pertinente señalar que un juez electoral revise el expediente de esta clase de incidencias con las pruebas y hechos que obran allí y se presentan, los analiza y en base a la ley y la jurisprudencia los resuelve. No hay etapa probatoria y de abrirse sin razonable evidencia de sustento, se hubiera interrumpido el proceso con el objeto de actuar pericias de descartamiento, con el indispensable recabamiento de firmas auténticas y documentos de comprobación y la realización de las operaciones técnicas pertinentes y los debates debidos a que hubiera lugar. Todo lo cual hubiera alejado la posibilidad de cumplir con nuestro deber para el 28 de julio. Alegada la suplantación y o falsificación, corresponde, como se ha dicho, a las fiscalías pertinentes convocar a los presuntos sustituidos y a los presuntos afectados por las falsificaciones aludidas, realizando en su extremo caso el proceso judicial que corresponde con las pericias que cupieran con estricto arreglo a la ley. Eso dice el ordenamiento peruano y eso hemos hecho. No quiero dejar pasar este momento sin agradecer a quienes han sido partícipes de este proceso electoral y han intervenido en esta labor. A los componentes del sistema electoral que han sufrido injustificados ataques y hostilizaciones. A don Piero Corbeto, quien incluso fue agredido físicamente. A doña Carmen Velarde Kecklin, quien está idóneamente al frente de RENIEC. A las tres valerosas damas, doña Susana Vaca, doña Tarsila Rivera, doña Mariela Noles, que integraron en el momento más difícil el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. Pero también debemos agradecer al gobierno y al Congreso peruano por su respaldo imparcial y respetuoso para que las elecciones se realizaran con las garantías necesarias. A los 61.000 miembros de las Fuerzas Armadas de la democracia y a los 104.000 efectivos de la Policía Nacional que garantizaron la seguridad de las jornadas electorales nacionales y que siguen apoyando la seguridad de los organismos electorales y de todo el personal. También tenemos que agradecer a los medios de comunicación que informaron con la verdad y objetividad y que fueron críticos de manera constructiva, sin fake news ni difamaciones. También debemos agradecer a los observadores nacionales e internacionales cuya experticia el mundo democrático reconoce,
a los diversos organismos y a los diversos gobiernos de los estados de distintas latitudes que igualmente han reconocido y saludado el correcto desarrollo de este proceso electoral, a la sociedad civil y en el mundo del derecho, aquellos colegas que ennoblecen la profesión, alejados de los mecanismos de destrucción y de abuso. Asimismo, a los jueces, fiscales y ciudadanos que integraron los jurados electorales especiales y a todos los que contribuyeron desde aquellos lugares, desde aquellos sitios en que desarrollaron su función, a cada uno de los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, y les señalamos que deben seguirse sintiendo orgullosos de su labor y su aporte a la democracia. Pero 200 años después de instalada la República, aún la democracia se encuentra en construcción. Es un reto para todos nosotros. Quiero culminar recordando a uno de los grandes pensadores del siglo XX, el colosal tacneño don Jorge Basadre Groman, en su obra La promesa de la vida peruana, publicada en 1945. Él decía que el Perú no se ha de perder por la obra o la inacción de los peruanos. Y decía que debíamos alejarnos de los peligros. El Perú debe alejarse del peligro que hace 80 años advertía don Jorge Basadre, de convertirse en una charca, de convertirse en un páramo o de convertirse en una fogata. Compatriotas, construyamos en lugar de destruir, descartemos los odios e intolerancias que envenenan el alma colectiva y afirmemos la esperanza de un Perú unido, inclusivo, más democrático, desechando cualquier especie de totalitarismo. Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, tienen ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia que honrar, porque los han asumido. El proceso de elección ha sido correcto, como lo han sido la de las y los congresistas y los parlamentarios andinos, y el mundo entero así lo reconoce. Señor presidente electo, es el momento que sus equipos de trabajo sean conformados, como seguramente ya lo ha previsto usted, por personas honestas y capaces, y que todos los que lo rodean se orienten por los apotegmas de nuestra común cultura ancestral que especialmente usted reivindica y que ahora deben hacer relucir. Mi conocimiento del quechua es sumamente rudimentario, por lo que anticipadamente me disculpo por los errores de dicción que pudiera cometer. Ama sua caichu, no hay que ser ladrón. Ama yuya caichu, no hay que ser mentiroso. Ama aquella caichu, no hay que ser ocioso. Pero también las reglas que se derivan, y entre ellas, ama apuscachac, no seas altanero. Compatriotas, que todo sea por el Perú. ¡Viva el Perú! Gracias. Son entonces declaraciones del que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un discurso en realidad con bastante contenido, básicamente descartando cualquier tipo de fraude, según lo ha mencionado el señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, referencia a que los organismos internacionales incluso así lo han certificado, ha dado un mensaje a lo que él ha denominado una campaña del miedo y de promover el fraude, que mencionó ha sido dañino para las instituciones de nuestro país, y ha invocado a las actuales autoridades, al presidente electo Pedro Castillo y a la vicepresidenta Dina Boluarte, a quienes lo acompañen en el gobierno, que sean justamente en la línea de la democracia. Hará entrega de la credencial al señor presidente constitucional de la República para el periodo de gobierno 2021-2026, señor José Pedro Castillo Terrones. Exitosa. Exitosa. José Castillo Terrones, presidente constitucional electo de la República del Perú. Me complace entregar esta credencial que acredita su triunfo como presidente y además es al mismo tiempo
está escrito atrás, todos los deberes inherentes a su excelso cargo. Señor presidente del jurado, para mí es honroso dejar en mis manos el encargo del propio país, que juro no la defraudaré. Muchísimas gracias. Con esto entrega ya las credenciales al electo presidente Pedro Castillo Terrones. Hacen hincapié de lo que va detrás de las mismas, que son esta normativa a la cual piden al señor Pedro Castillo Terrones estar siempre en línea de ellas, en todo momento. Y un hilo de esta ceremonia es justamente el llamado a ello, a la democracia, al respeto de las instituciones, y de esta manera entonces cómo se cumple la entrega de las credenciales al electo presidente Pedro Castillo Terrones. Quien va a seguir en esta línea de ceremonia es la vicepresidenta Dina Boluarte, a quien también le entregarán las credenciales que justamente la acredita en este máximo cargo junto a Pedro Castillo. Escuchemos. Ercilia Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, hará entrega el magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Exitosa. Los hará con absoluta solvencia. Para mí es un privilegio también. Exitosa. Dina Boluarte. Entre aplausos es como lo ha recibido, y de esta forma han recibido ya ambos, tanto el presidente electo como la vicepresidenta de la República, sus credenciales por parte del Jurado Nacional de Elecciones en esta ceremonia que inició con retraso aquí en una de las salones del Ministerio de Cultura en el distrito de San Borja. Entonces, anunciamos el discurso del señor José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República del Perú, electo para el ejercicio democrático del 2021 al 2026. Exitosa. Bien, entonces van a dar palabras el presidente electo Pedro Castillo Terrones, una vez ya habiendo recibido sus credenciales. Escuchemos atento este discurso del electo presidente de la República. Exitosa. Doctor Jorge Luis Salas Arenas, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, dignísimas autoridades gubernamentales, autoridades políticas, militares, religiosas, autoridades de las diferentes organizaciones del pueblo peruano, doctora Dina Boluarte Segarra, señores congresistas electos de la República, señores representantes de todo el país. En primer lugar, permítame dirigirme al pueblo peruano para saludar y agradecer por la confianza puesta en mi persona, en el Partido de Perú Libre, para que el día de hoy estemos al frente asumiendo una responsabilidad. Quisiera agradecer enormemente el denodado esfuerzo que se ha hecho por parte del Jurado Nacional de Elecciones, encabezada por su presidente, donde, si bien es cierto, han habido muchos obstáculos que se han dado en esta campaña, yo lo siento como parte de esta lucha que se ha dado democráticamente en el escenario político, pero también he aprendido muchas cosas, como he aprendido dentro de las aulas, he aprendido también en las luchas que hemos enarbolado con todo el pueblo peruano. No guardo ningún sentimiento, no guardo ningún gesto de indiferencia. Sé que nuestro Perú es tan diverso, pero también por encima de esto creemos importante reconocer no solamente la labor del pueblo, sino de este denodado y reconocido Jurado Nacional de Elecciones, que no solamente los peruanos hemos reconocido, sino el mundo entero. ¿Cómo no reconocer a un cuerpo que ha puesto el pecho por el Perú, a pesar de
haberse aplazado muchas veces estas actividades estando en un momento tan emergente como el momento de la pandemia. A nosotros sí nos interesa la muerte de los peruanos. A nosotros sí nos interesa la salud de los peruanos. A nosotros nos interesa de sobremanera la educación del país. Nos interesan las grandes desigualdades que se dan en el país y por eso es la propuesta de este partido y hoy se han visto limpiamente estos resultados a la cual me honro en agradecer y reconocer al Jurado Nacional de Elecciones y a las autoridades electorales que han hecho su trabajo denodado a pesar de las circunstancias que se han dado. Y en ese marco, como presidente de la República, como presidente del Bicentenario por encargo de este pueblo, debo llamar a la más amplia unidad a todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos los maestros del Perú, a las organizaciones sindicales y populares del país, a todas las comunidades originarias, a los pueblos indígenas y al pueblo organizado de todo el Perú, a los colegios profesionales, a los universitarios, a los académicos y a aquellas personas que están en el anonimato, que no quieren mancharse en el escenario político, que el día de hoy, en este momento y en esta vida, en esta travesía política, las he encontrado en los rincones de la patria. Los llamo para hacer un Perú de cara al próximo Bicentenario, un Perú más comprometido, más humano. Y en ese marco debo decirles también que estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor, en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando a esta Constitución. Una Constitución que debe dejarse al lado de los peruanos, que le evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo el que la determine. Creemos importante manifestarles al pueblo peruano de que no solamente el trabajo es de las autoridades. Estoy acá para decirles que no vamos a defraudar al Perú, pero también seremos responsables en convocar a las personas no solamente idóneas, sino a las personas comprometidas para asumir un trabajo con lealtad. Estamos asumiendo esta responsabilidad no para pensar en el sillón presidencial, no para pensar en la casa de Pizarro, no para pensar en la autoridad que está esperando en cada uno de los espacios del país, sino para pensar en el más necesitado, para pensar en las personas que están allí en la punta del cerro, esperando que llegue el Estado a las personas, a la familia, a los niños, y no esperar que la persona se acerque al Estado. Hay muchas cosas por hacer. El Perú es enorme, el Perú es rico. Tiene muchas culturas, tiene muchas etnias, muchas experiencias y mucho recurso humano. Y es necesario dejar claro una posición clara como peruanos, como hombres de esta patria, que ayúdenos a gestar el verdadero modelo peruano. Rechazo rotundamente desde este espacio, donde acabo de recibir este mandato, que no vamos a distraernos en otras cosas porque el Perú es emergente, y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos a combatir el terrorismo, venga de donde venga. Vamos a combatir los modelos que se han estigmatizado y que se han querido sembrar, y es falso toda intención de odio que se ha sembrado acá. Hoy asumo esta responsabilidad llamando a la más amplia unidad y convoco a las personas que decían que no soy santo de su devoción para pensar en el Perú, que no pensemos en los sueldos, no pensemos en otra cosa, pensemos en los peruanos. Vamos a gestar el verdadero modelo peruano pensando en su diversidad, pensando en su cultura, pensando en los hombres y mujeres de esta patria que necesitan un cambio de verdad. Y el cambio lo tenemos que hacer empezando por nosotros mismos, empezando por casa, empezando por la familia, empezando por la escuela, empezando por la chacra.
no podemos distraernos en otra cosa, sino asumir con responsabilidad el encargo que nos hace este pueblo. Yo recorrí el país en diversas oportunidades y lo he recorrido desde joven, y lo he recorrido siendo padre, siendo maestro, siendo agricultor. Y quiero trasladar mi experiencia como maestro en este escenario gubernamental. Esa experiencia que cuando usted ingresa al aula y vemos a los niños que por más distinto, diferente, aunque piense distinto un niño, que se mueva distinto un niño, que se vista distinto un niño, que se vista distinto el otro, que hable eso a mí no me puede preocupar, porque lo que me interesa es, como siempre lo he hecho desde el aula, que mis niños aprendan, sean buenos ciudadanos, que conozcan que primero está la familia, que conozcan, que entiendan primero que hay que trabajar en forma conjunta, que hay que trabajar en equipo. En ese contexto, muy agradecido a este pueblo peruano que en esta competencia política, en este escenario democrático, he conocido también a grandes personalidades. He conocido cómo al iniciar esta campaña hemos encontrado personas muy notables en este país, pero también he conocido ciertas diferencias que hoy en este momento las llamo para abrir un solo camino, las llamo para gobernar juntos. Las convoco para que traigan su experiencia y agradezco a las personas, a los ex candidatos, a las demás tiendas políticas que se han acercado en aras del Perú, en aras de una buena democracia. Quiero dejar mi esfuerzo, voy a dejar el sudor trabajando y luchando por este pueblo para que acá en el país, en este pueblo que nos vio nacer, todos tengamos las mismas oportunidades, todos tengamos que apuntar que las nuevas generaciones, que los nuevos niños en primera instancia, primero tengan las grandes oportunidades, no solamente de trabajo, sino de esperanza. Lo que me preocupa y como preocupa al Perú en este momento, y acabamos de asumirla el día de hoy, a la cual quiero agradecer a la doctora Dina Boluarte, que encabeza el equipo de transferencia. Acabamos de conversar con el gobierno saliente, con el señor Sagasti, y nos hemos demostrado ambos que sí estamos preocupados por el Perú en el marco de la pandemia. Vamos a declarar la guerra a la pandemia. Y quiero que en eso nos acompañen todos ustedes, porque primero está la salud, primero está la vida de los peruanos. Nuestra lucha va a empezar por ahí. Exitosa. Y vamos a ver de qué manera, vacunados todos los peruanos, vamos a preocuparnos por reactivar la economía del pueblo peruano, por reactivar la economía de todas las clases del pueblo peruano. Los peruanos no están pensando en otra cosa, no están pensando en la política, están pensando cómo llevarse un pan a la boca, están pensando cómo tener un centavo en el bolsillo, están pensando cómo recuperan a su familia que está en los hospitales, están pensando cómo llevan un pan a sus hijos, a los huérfanos, a las personas con discapacidad. En este gobierno nadie se queda atrás, y por eso enormemente agradecido, y creo decirles de que me siento fortalecido y comprometido. ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Bien, han sido entonces declaraciones del electo presidente Pedro Castillo Terrones. Nuevamente hace un llamado a la unión, hace un llamado a los técnicos, a políticos. Agradece también además a quienes él dice se han acercado, entendemos en referencia a quienes han estado llegando en los últimos días hacia la vivienda donde él se encuentra, en el pasaje Zarraté, en el distrito de Breña. Y una frase que indiscutiblemente va a resaltar es el de hecho de que va a combatir, dicen, el terrorismo de donde venga. Ha dicho no somos comunistas, ha dicho no somos terroristas, ha dicho que no será un gobierno chavista. Entonces han sido parte de las expresiones que ha dado el presidente electo Pedro Castillo Terrones en esta entrega de credenciales aquí en el Ministerio de Cultura. Lo que a continuación va a seguir, entendemos, es ya la foto protocolar, la foto definitiva, y luego ello va a culminar esta sesión solemne aquí
en el Ministerio de Cultura. Hay actividades programadas para el electo presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Entendemos que él, posterior a la salida que realice aquí desde la sede del Ministerio de Cultura, se podría dirigir hasta la Plaza San Martín. Allí hay una gran convocatoria, en realidad ya hay muchas personas que lo están esperando en este punto de la capital. Entonces, de esta manera es como ha culminado la sesión solemne de entrega de credenciales a el electo presidente Pedro Castillo Terrones y a la vicepresidenta Dina Boluarte. Ellos ya se retiran de la mesa principal de la ceremonia y vamos a esperar la salida de tanto el electo presidente como también Exitosa. de la señora Dina Boluarte. Estaremos atentos a cualquier desarrollo desde este punto del Ministerio de Cultura. Información en vivo para Exitosa Perú en Lima 95.3.